Ahora veremos las medidas normales en ecocardiografía. Estas son las medidas normales en modo M. El diámetro diastólico del ventrículo izquierdo menor de 5,5 centímetros, y si uno lo normaliza por superficie corporal es menos de 3,2 centímetros por metro cuadrado. El septum interventricular debe ser menor de 1,3 centímetros. Es decir, que si un paciente tiene 1,2, 1,23, si hay dos decimales, puede ser normal, aunque en última instancia, si hay o no hipertrofia, lo va a decir la fórmula de masa, pero individualmente el septum interventricular en muchos pacientes mide hasta 1,25 normalmente, aunque el término medio es que el septum mide 0,8, 0,9 hasta 1. El diámetro sistólico está entre 3,8, 3,9, 4 centímetros, el valor normal. La pared posterior es normal hasta 1 centímetro, es decir, menos de 1,1. La distancia mitroseptal, que es una medida grosera de la función sistólica, debe ser menor de 1 centímetro, la fracción de acortamiento mayor de 28%, el TAPSE es normal desde 17 milímetros, es decir, que un valor menor de 17 milímetros es fuertemente sugestivo de disfunción sistólica del ventrículo derecho. La excursión sistólica del plano del anillo mitral, el TAPSE o SPAN lateral, que es el que más se usa, normal es mayor de 1,4 centímetros. El grosor del ventrículo derecho debe ser menor de 5 milímetros. 5 milímetros se considera. Y estos son los diámetros normales de modo M. No medimos el diámetro del ventrículo derecho por modo M porque puede medir cualquier cosa según como uno lo corte. El diámetro diastólico normal es menor de 55 milímetros, y si el paciente es muy grandote o muy gordo, menor de 32 milímetros por metro cuadrado. En un normotipo, 55 a 60 es dilatación leve, 61 a 69 milímetros es dilatación moderada, y cuando el diámetro diastólico es mayor de 70, la dilatación es severa. El diámetro sistólico normal no tiene un punto fijo, es siempre menor de 40 milímetros. Nosotros consideramos que el septum es normal hasta 12 milímetros o hasta 1,25 centímetros o hasta 12,5 milímetros, y la pared posterior hasta 10 milímetros. Esta medida de diámetros del ventrículo izquierdo que dijimos antes es lo que nosotros usamos en la práctica. Y es lo que se suele usar en casi todos los laboratorios de ecocardiografía de la Argentina. Sin embargo, lo que el consenso de la ACE de 2005 estableció es que el diámetro diastólico es menor de 5,9 centímetros en hombre y menor de 53 milímetros en mujeres, y que la dilatación es leve, moderada o severa en hombres, leve 6 a 6,3,
moderada 6,4 a 6,8 y severa mayor de 6,8. En mujeres 5,4 a 5,7. En la leve, la moderada de 5,8 a 6,1 y más de 6,2 es severa. Nosotros no usamos esto y no lo creemos muy adecuado. Sin embargo, simplemente se cita en este resumen porque es lo que está en una bibliografía oficial. Otra información adicional: estos son los valores normales del ventrículo izquierdo por eco bidimensional, las dimensiones internas, diastólicas y sistólicas en hombres y en mujeres, con el rango también normal y su valor máximo, los volúmenes de fin de diástole y fin de sístole y la fracción de eyección con biplano, donde, como vemos, la fracción de eyección, como está en otro diapositivo, es normal a partir, o es baja a partir de 52 en hombres y de 54 en mujeres. Otra forma en la que ustedes pueden establecer si un ventrículo izquierdo es normal o no es utilizar estos nomogramas, en que eso lo tendrían que tener a mano, impresos o en un dispositivo móvil. Estas medidas del ventrículo izquierdo en eje mayor y en 4 cámaras de la dimensión de fin de diástole y de los volúmenes de fin de diástole según el sexo y según la edad. Y acá las dimensiones de fin de sístole y los volúmenes de fin de sístole también según sexo, superficie corporal y edad. Yo no suelo usarlo, pero pueden ser útiles, y esto figura en el último consenso de 2015 de cuantificación de cavidades de la ACE y de la Sociedad Europea de Cardiología. Si bien nosotros no vamos a manejar en este curso valores por tridimensional, les acerco el valor normal de los volúmenes por tridimensional de fin de diástole y de fin de sístole en hombres y mujeres en rojo, y que estos volúmenes son ligeramente menores que lo de la resonancia, y los volúmenes por tridimensional son también ligeramente mayores que los del bidimensional, como ven en azul los valores del bidimensional. Por supuesto, esto no es para que ustedes lo sepan en este curso, pero para aquellos que estén en algún centro que tenga tridimensional o que en el futuro lo reciban, estos valores deben ser entonces conocidos. Aunque ya hablamos de los valores de corte de la fracción de eyección, no cambia fundamentalmente. Pongamos que 53 es el límite, aunque haya una pequeña diferencia entre hombres y mujeres en el valor límite normal. Pero la edad o la superficie corporal no inciden en la fracción de eyección. El volumen auricular izquierdo es normal hasta 34 mililitros por metro cuadrado. Leve, moderada y severa son cuando llega a 41, cuando llega a 48 o más de 48 mililitros por metro cuadrado, sin haber acá ninguna diferencia tampoco
en sexo, edad, en sexo por lo menos, porque con la edad los valores límite de el volumen auricular como del área auricular pueden variar a medida que aumenta, aunque no están determinados estadísticamente los límites para la edad avanzada. Como ya dijimos antes, la aorta ascendente tiene un diámetro de hasta 3,6 centímetros o menor de 1,9 centímetros por metro cuadrado. Este valor debe considerarse sobre todo cuando el paciente es un paciente de una gran superficie corporal, muy alto, muy grandote. Si está por encima de ese valor, cualquier porción de la aorta ascendente está dilatada. En pacientes normales, la mayor dimensión está a nivel de los senos de Valsalva y hay una cintura en la unión sinotubular. Estas últimas dos afirmaciones, cuál es el lugar de mayor dilatación y cuál es y que hay una cintura a nivel de la unión sinotubular, no siempre se cumple en condiciones patológicas. En la parte de abajo del diapositivo se observa la aurícula, las mediciones de la aurícula izquierda en eje mayor. Las dimensiones 5 y 6 son la dimensión antero-posterior de la aurícula izquierda, similares a la del modo M, de hasta 4 centímetros o hasta 2,3 centímetros por metro cuadrado de superficie corporal. La dimensión superior inferior, la 7 o la 8, nunca se toman. Volviendo a las mediciones de la raíz aórtica y de la porción tubular de la aorta, hay que recalcar que esto debe medirse por bidimensional, porque el movimiento hace que, midiéndola por modo M, se infravalore los diámetros de la aorta en más o menos 2 milímetros. Por supuesto, esto es un nomograma para calcular el diámetro de los senos de Valsalva de acuerdo a la superficie corporal en niños y adolescentes adultos de menos o más de 40 años, con la consideración de que cualquier porción de la aorta está dilatada si tiene más de 1,9 centímetros por metro cuadrado de superficie corporal. Estas son las mediciones en 4 cámaras apicales. A la izquierda, aurícula y ventrículo derecho; a la derecha, aurícula y ventrículo izquierdo. El área de la aurícula derecha, 1, vamos al lado A de la figura, el área de la aurícula derecha es hasta 18 centímetros cuadrados. El diámetro del anillo tricuspidio es hasta 2,8 centímetros. El diámetro de la base del BD hasta 4,1 centímetros. Tal vez la dimensión más importante para decir si el ventrículo derecho está o no dilatado. El diámetro a nivel medio hasta 3,5 centímetros. Los diámetros longitudinales, el 5 del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, prácticamente no se usan porque tienen
un gran error. Lado derecho de la figura. El área de la aurícula izquierda hasta 22 centímetros cuadrados. El diámetro del anillo mitral hasta 3,4 centímetros. El diámetro de la base del ventrículo izquierdo o a nivel medio, los tres, el diámetro 3 y 4, no se usan habitualmente y únicamente se podrían utilizar cuando no es posible obtener medidas desde el eje mayor paraesternal izquierdo o desde el modo M. Y entonces son una aproximación a la normalidad o no normalidad en esos casos. En este diapositivo se muestran las distintas formas de medir el tamaño de la aurícula izquierda. La más conocida, la más impuesta a los no ecocardiografistas, es la dimensión antero-posterior, que puede hacerse tanto por modo M como por bidimensional en el eje mayor paraesternal izquierdo, cuyo valor normal es hasta 4 centímetros y hasta 2,3 centímetros por metro cuadrado de superficie corporal. Es la más conocida, pero no es la más exacta, porque la dilatación de la aurícula izquierda no se hace en un solo plano del espacio, y muchas veces la aurícula izquierda en su dimensión lineal está levemente aumentada y está mucho más en las vistas apicales o al revés. La tercera dimensión, la segunda forma de medirlo, perdón, es el área de la aurícula izquierda como se ve en la medida de abajo a la izquierda, que no incluye la entrada de las venas pulmonares, no incluye la orejuela auricular izquierda si estuviera muy dilatada la aurícula, y que termina en una línea que une el anillo mitral, los dos, el lado derecho e izquierdo del anillo mitral, y no llega hasta el tip de la válvula mitral en sístole. La aurícula izquierda, tanto en el modo M o en área o en volúmenes, se mide en fin de sístole, que es cuando está su mayor dimensión. La última diapositiva, la de abajo a la derecha, que tiene dos imágenes, es el volumen auricular izquierdo, cuyo valor normal es de hasta 34 mililitros por medidas normales en el nivel 4 del modo M. La raíz aórtica tiene un diámetro normal hasta 36 milímetros, o más exactamente hasta 1,9 centímetros por metro cuadrado de superficie corporal. Cualquier parte de la aorta, no solamente la raíz sino también la tubular, que supere esta medida significa dilatación. La aurícula izquierda se mide al final de la sístole. Por modo M, lo normal es que llegue hasta 40 milímetros o 23 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal. La dilatación leve es de 40 a 50 milímetros, la moderada de 50 a 60 y la severa mayor de 60. Pero como esta medida es, a pesar de ser la más impuesta en la terminología médica de la dimensión de la aurícula izquierda, no es ni por mucho la más exacta, y para los ecocardiografistas lo importante es el área o el volumen. Si hay discordancia entre el diámetro por modo M y el área o los volúmenes, le creemos más al área y los volúmenes.
Entonces, una dilatación leve de la aurícula izquierda es cuando tiene de 22 a 30 centímetros cuadrados y un volumen de 35 o 41 mililitros por metro cuadrado. Una dilatación moderada, 30 a 40 centímetros cuadrados, área y volumen 42 a 48 mililitros por metro cuadrado. Una dilatación severa tiene más de 40 centímetros cuadrados de área y más de 48 mililitros por metro cuadrado de volumen. Reitero el concepto de que área es normal hasta 22 centímetros cuadrados, aunque en la bibliografía general se utiliza 18, 19, 20. Nuestra experiencia es que hay aurículas normales hasta 22 centímetros cuadrados. Acá es más o menos una repetición del esquema anterior, agregando de que hay valoraciones cualitativas del ventrículo derecho. Por ejemplo, lo normal es que el ventrículo derecho sea más chico que el izquierdo en una vista apical, en general menor de 2/3 del ventrículo izquierdo. Si el BD es mayor que el izquierdo, uno puede asegurar que está dilatado. Y si el BD forma el ápex del corazón en 4 cámaras, también significa que está significativamente aumentado. Las deformidades significativas de la columna vertebral, sobre todo las severas escoliosis, pueden conducir a errores y hacer parecer más dilatado al ventrículo derecho de lo que en realidad está, porque se reacomoda distinto en el tórax. En laboratorios que tengan experiencia en ecografía tridimensional, se puede medir los volúmenes del ventrículo derecho, ya que pueden estimarse simultáneamente los tractos de entrada y los tractos de salida del ventrículo derecho, y también calcular la fracción de eyección. Los valores normales del volumen de fin de diástole es de hasta 87 mililitros por metro cuadrado en diástole y 44 en sístole para hombres, y los valores respectivos para mujeres. La fracción de eyección por tridimensional, lo normal es que el paciente tenga más de 45%. Si bien este PowerPoint se pasa coincidiendo con las primeras clases y aún no se ha hablado a fondo de las nuevas técnicas y de strain, sí, ya le doy ahora que un elemento importante para la función del ventrículo derecho es la medición del strain de la pared libre del ventrículo derecho, el cual tiene que ser mayor de menos 20%. Otra medida que ya citamos antes es la de la aurícula derecha, cuya dimensión es hasta 18 centímetros cuadrados. ¿Y cómo se mide? Se mide igual que la aurícula izquierda, que el área de la aurícula izquierda, en fin de sístole, evitando lo que llamaríamos la carpa, formada por la válvula tricúspide cerrada y el anillo tricuspidio. Es decir, que no se hace toda la aurícula pasando por la válvula tricúspide, sino que el límite es el anillo tricuspidio. Y si apareciera, raro que aparezca la vena cava inferior o superior en esta imagen, o la orejuela auricular derecha, no se incluye. También hay dimensiones
mayor, que es supero inferior, y lateral, que en general no suelen ser tomados en cuenta, así que son de menor valor que el área auricular derecha. Es importante destacar que tiene que ser bien sacada la vista en 4 cámaras, porque si no, uno deformando puede dilatarla o disminuirla. Para eso tiene que estar en el centro de la imagen, el ápex del ventrículo izquierdo, verse bien la cruz del corazón y no estar ni hacia atrás, es decir, sin ver el seno coronario, ni hacia adelante, es decir, sin ver la válvula aórtica. Ya hablamos del área de la aurícula izquierda, que es la medida que habitualmente se utiliza en 4 cámaras. Acá hay otras medidas, la 46 y la 47, que son medio laterales, y la superior inferior, la 44 y 45, que ustedes van a encontrar en algunos libros, pero que no se utilizan. Lo que sí se utiliza es el volumen auricular, como ya dijimos, cuyo valor normal es hasta 34 mililitros por metro cuadrado. La aorta descendente torácica se considera normal hasta 2 centímetros, pero puede considerarse dilatada o aneurismática cuando supera 3,5 centímetros. La medición del tracto de salida del ventrículo derecho, que es útil en cardiopatías congénitas y en algunas arritmias para determinar si hay patología ventricular derecha que la generen, el tracto de salida se mide proximal en el eje mayor paraesternal izquierdo y en el eje menor paraesternal izquierdo, y ahí el valor normal es hasta 3,3 centímetros, y el diámetro distal a nivel de la válvula pulmonar hasta 2,7 centímetros. Se mide en fin de diástole con el QRS, y por último el diámetro de la arteria pulmonar es normal hasta 2,9 centímetros en esta vista. El grosor de la pared del ventrículo derecho se mide en diástole, generalmente desde su costal, como se ve en A, poniéndole en un zoom, como se ve en B, o mejor con un modo M, como se ve en C, y zoom de modo M, como se ve en D. Si no pudiera medirse ver bien desde esta vista, la paraesternal izquierda podría ser usada tanto en eje mayor como menor, y se considera hipertrofia si hay más de 5 milímetros. Hasta 5 milímetros es normal. ¿Qué hace que pueda uno cometer errores? Primero, si hay trabeculaciones y uno confunde la pared con las trabéculas que salen de ella. Incluir al músculo papilar, incluir a grasa pericárdica, y un paciente con engrosamiento pericárdico, por supuesto que vamos a tener un aumento de la densidad acústica que nos va a impedir medir la verdadera pared del ventrículo derecho. La medición de la vena cava inferior desde la vista subcostal es muy importante porque tiene que ver con la presión venosa central. Se diría que debería medirse casi siempre, sobre todo en pacientes con patología o síntomas que lo justifiquen la medición de la vena cava. Se la mide proximal a la entrada de las venas suprahepáticas y en fin de expiración. Como no es muy
regular la medida, porque varía con la posición y la respiración y el momento en que el paciente está respirando, se debería medir idealmente en 5 latidos si tiene importancia el seguimiento de ella. Aunque haya una tendencia en algunos centros a considerar fijo el valor de la presión auricular derecha cuando se mide la presión sistólica pulmonar con la insuficiencia tricuspidia, no hay que asumir un valor fijo, porque la presión auricular derecha puede ser medida aceptablemente a través de la vena cava inferior. Sobre todo puede ser medida bien cuando es baja o es alta, no tanto en los valores intermedios. ¿Qué es normal? Que la vena cava inferior tenga menos de 2,1 centímetros y el colapso inspiratorio sea mayor del 50%. Eso significa que la presión auricular derecha es de 3 milímetros de mercurio, entre 3 y 5. Si con la respiración normal no se colapsa lo suficiente, hay que hacerle un sniff, una inspiración cortita y súbita, para ver si con eso se colapsa. En cambio, si al revés de todo eso está dilatada y colapsa poco, la presión auricular derecha es entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Cuando está dilatada pero colapsa normalmente, es mejor que no esté dilatada y colapse mal, porque el colapso es más expresivo que el tamaño mismo. Pero, digamos, como una aproximación, si está dilatada y colapsa bien, aproximadamente la presión no supera los 10 y es de aproximadamente 8 milímetros de mercurio. Cuando no está dilatada y no colapsa o colapsa mal, hay que buscar otros indicadores de presión auricular derecha. Buscar los mismos indicadores de presión auricular izquierda elevada o de Weiss elevada, pero en el lado derecho. Que haya un llenado del flujo tricuspidio restrictivo, una E' mayor de 6, una D predominante en venas hepáticas. No hemos estudiado todavía el flujo, pero lo adelantamos. Si la vena cava inferior es menor de 12 milímetros, la presión auricular derecha uno puede asegurar que es menor de 10. Y si la vena cava inferior es muy pequeña y se colapsa casi totalmente, puede ser un indicio de hipovolemia. Entrando ya en Doppler, ahí dejo alguna medida de Doppler que luego se podrán ver cuando se estudie, cuando se dé la clase de Doppler. Hay algunos casos en que estas reglas no tienen valor. En atletas jóvenes, la vena cava inferior puede estar dilatada y la presión auricular derecha ser normal. Los pacientes que tienen respirador y presión positiva tienen la cava generalmente dilatada y esto no se relaciona, inclusive pueden no colapsar, no se relaciona con un aumento de la presión auricular derecha seguro. Esto puede hacer pensar que está aumentada la presión auricular derecha y no ser así. En esos casos, el paciente que está respirado y en esas condiciones clínicas tiene una vía central y hay que guiarse por la vía central y no por nada que diga el Doppler. La medición de las presiones pulmonares es una medición muy útil a los fines clínicos y con consecuencias terapéuticas. Es muy importante conocer bien cómo se miden las distintas presiones pulmonares.
Acá tenemos cómo se mide la presión sistólica pulmonar a la izquierda, lo vamos a explicar mejor en el siguiente diapositivo, y la presión diastólicas pulmonares a la derecha a través del registro de la insuficiencia pulmonar. Ahí ven que hay dos medidas en el espectro con Doppler continuo de la insuficiencia pulmonar. La velocidad en el fin de la diástole, que se corresponde con la presión diastólica pulmonar, y la velocidad en el comienzo de la diástole, la 1, que se corresponde con la presión media así es como se mide la presión sistólica pulmonar. Este es un flujo de insuficiencia tricuspidia, se ve en el bidimensional el cursor pasando por el jet regurgitante, y en la máxima velocidad se mide una velocidad máxima de 2,77 metros, lo que significa que el gradiente máximo es de 31 milímetros de mercurio. La presión sistólica pulmonar es igual a ese gradiente, 31 milímetros de mercurio, más 3 a 5 milímetros si la vena cava inferior es normal. En este caso, si tiene 31 de gradiente transtricuspidio, más 3 sería 34 milímetros de mercurio. La presión sistólica pulmonar es normal en una persona adulta no añosa hasta 35 milímetros de mercurio. Y es definitivamente patológica cuando llega a 40 milímetros de mercurio la presión sistólica pulmonar. Entre 35 y 40 es una zona gris. Esta presión sistólica pulmonar normal aumenta con la edad, puede aumentar con un volumen minuto alto o bajar por bajo volumen minuto, y está descrito que puede aumentar con la hipertensión arterial y que debe anotarse la presión arterial con la que fue registrada esa presión si tenemos que seguirla longitudinalmente. Hay algunos casos, como cuando la insuficiencia tricuspidia es muy severa, es decir, cuando está tan libre o no coapta la válvula tricúspide, queda un orificio muy grande. Esto lleva a igualación de las presiones de aurícula derecha y ventrículo derecho, y ahí la presión pulmonar de esa insuficiencia tricuspidia muy severa puede infraestimar el verdadero valor de las presiones pulmonares. ¿Qué se llama hipertensión pulmonar severa? En adultos, 60 milímetros de mercurio. En cardiopatías congénitas, 2/3 de la tensión arterial sistémica. Entonces, resumiendo, la presión pulmonar se puede medir. La presión sistólica pulmonar, como dijimos. La presión diastólica pulmonar, con la medida del gradiente en fin de diástole de la insuficiencia pulmonar, la medida 2, más la presión auricular derecha estimada por la vena cava, y la presión media pulmonar se puede medir sobre todo con la cuarta de estas, protodiástole, el fin de diástole de la insuficiencia pulmonar del gradiente más la presión auricular derecha. Si no se obtiene insuficiencia pulmonar, uno puede hacer 1/3 de la presión sistólica pulmonar más 2/3 de la presión diastólica pulmonar. O estas dos fórmulas, 79 menos 0,45 por tiempo de aceleración del flujo pulmonar, o 90 menos 0,62 por tiempo de aceleración del flujo pulmonar. La presión sistólica pulmonar durante el ejercicio, exceptuamos a valvulares, es normal que aumente hasta 43 milímetros de mercurio, y por supuesto aumenta y disminuye la resistencia periférica.
Si un paciente tiene idea de causa desconocida, tiene un eco normal, sin evidencia de enfermedad coronaria, si la presión sistólica pulmonar en el esfuerzo se eleva a más de 43 milímetros, esta puede ser la causa de la disnea, ser anormal por ello. Hay descrito que atletas de más de 55 años bien entrenados pueden tener significativas elevaciones de la presión sistólica pulmonar durante el ejercicio. Como vimos en la clase de eco normal, la masa del ventrículo izquierdo que se calcula por esta fórmula, y es normal en hombres hasta 115 gramos por metro cuadrado y en mujeres hasta 95 gramos por metro cuadrado. Me parece que en la clase normal hay un error y dice 96, pero es 95. Bueno, fin de medidas normales en ecocardiografía.